En el libro de Daniel, te voy a invitar, que vamos a estar volteando un poquito más aquí, hacia allá. En el libro de Daniel, en el capítulo 6, tenemos un momento donde se nos revela no solo una condicionante acerca de lo que puede acontecer a quienes servimos al Señor, es decir, a los creyentes en conjunto en general, sino hay una verdad más profunda donde es imperativo permanecer, aclarar, ampliarla y darnos cuenta que en la naturaleza donde nosotros nos movemos, la naturaleza espiritual es la que determina y gobierna el curso de nuestras vidas. Nosotros no estamos aislados de las condiciones de este entorno, porque tú y yo nos movemos en dos esferas a la vez. Una es la vida espiritual, donde tenemos esa capacidad de mirar y contemplar aquello que a través del nuevo nacimiento el Espíritu Santo nos revela. Pero también no estamos exentos de ser impactados por esa esfera física o material donde estos cuerpos experimentan condiciones difíciles. Y es justo ahí donde necesitamos una vez más volver a colocar aquellas condiciones que van por encima de lo que nosotros usualmente juzgamos o analizamos social, económica o financieramente las cosas. Nosotros somos llamados a mirar de una manera más profunda, más amplia y más distinta, porque la naturaleza que habita en nosotros es capaz de llevarnos en la medida en que estemos dispuestos a que esto suceda. Dios no nos va a forzar a hacer algo más de lo que nosotros no estemos dispuestos a dar, pero Dios está dispuesto a llevarnos más profundo, más íntimamente, si nosotros estamos dispuestos a ser conducidos, a ser guiados. Estamos viviendo tiempos donde lo natural, lo material, lo físico, las condiciones económicas o de salud están determinando acciones o formas de pensamiento, pero se nos olvida que hay un enemigo invisible con una gran cantidad de recursos precisamente propiciando que nuestro entorno deje de ser para muchos algo espiritual y solo sea algo temporal. Y es donde vamos. La iglesia ha olvidado que su esencia, su naturaleza y su identidad es espiritual, no es física, no es material, no es religiosa. La iglesia está llamada a vivir por encima de esas circunstancias, puesto que la iglesia nació en tiempos de hostilidad. La iglesia a lo largo de la historia ha enfrentado adversidades, persecución, conflicto, se ha enfrentado a un enorme poderío del enemigo para tratar de erradicarla, tratar de barrerla, tratar de cambiar la fisonomía de la iglesia. Incluso se ha infiltrado el enemigo para que distorsione la verdad, cambie las condiciones, pero esto no ha logrado eliminar a la novia, es decir, a la iglesia a la cual tú y yo pertenecemos, porque es imperativo que hombres y mujeres de fe continúen estudiando la verdad y caminen en la palabra. Estamos enfrentando dos esferas en conflicto, dos reinos en crisis, dos reinos en lucha continua, permanente, son adversarios irreconciliables, dos esferas de gran impacto que no cesan, no hay tregua. Y es lo que debemos recordar. Acompáñame entonces. Capítulo 6, y le voy a dar un poquito aquí a la luz. Perdone, porque yo me hallo del lado izquierdo. ¿Sale? Gracias. Verso 4 de Daniel, para que lo busques, por favor. Y si a ti te preguntaran cuál sería la más sobresaliente condición de Daniel, estoy seguro que dirías, el foso de los leones. Esa probablemente sería la escena más impactante. Y es correcto.
Pero déjame decirte, eso es solo parte o es el principio de las cosas que Daniel enseña. Acompáñame. Verso 4. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la encontramos contra él en relación con la ley de su Dios. Daniel, al igual que otros dos, fueron promovidos para estar sobre 120 príncipes a quienes se les había delegado en el reino toda autoridad. Pero, como siempre y hasta el día de hoy, cuando la posición política o la función política se alcanza, por lo general se pervierte la razón por la cual se está ahí y se busca antes que el bienestar de los gobernados, los intereses propios, la agenda personal, el enriquecimiento, la corrupción, la degradación. No es nada nuevo lo que vivimos. ¿Por qué? Porque es la misma naturaleza. Una persona que no conoce a Dios siempre va a ser llevada, conducida por las mismas condiciones que a lo largo de la historia se ha revelado. Así que Daniel representaba una enorme crisis, un impedimento para aquellos que no estaban dispuestos a vivir por principios, por convicciones, por normas correctas. Y ellos propiciaron entonces un mal para que Daniel no fuera simplemente el que estuviera al frente, sino estaban buscando destruirle porque representaba a Daniel un peligro, una amenaza a la sobrevivencia, a los planes, a los intereses de aquellos 120 que estaban buscando una posición de enriquecimiento, de expandir sus posesiones y de lograr una condición económica favorable. Así que aquí es donde extraemos las lecciones. Ningún evento que sucede en la vida del creyente está aislado de su vida espiritual. Ningún evento que nos acontece está aislado de nuestra vida espiritual. Tú y yo enfrentamos circunstancias donde las personas pueden buscar nuestro mal, donde algunas circunstancias se oponen a nuestro avance en cualquier esfera de tu vida. Y esto simplemente estará diciéndote que hay una fuerza poderosa detrás de lo que vemos para tratar de impedir que nuestra fe se alcance, se madure, que nuestra fe pueda lograr extenderse y que el plan y el propósito de Dios se cumpla. Así que estamos dándonos cuenta que hay una gran cantidad de fuerzas opositoras espirituales tratando de impedir el avance y el propósito de Dios sobre la faz de la tierra. Hay fuerzas invisibles, pero con un alto grado de peligrosidad, con un poder superior para tratar de paralizar no solo a los creyentes, sino su propósito es hacer de la humanidad sus esclavos, sus medios para lograr su propósito. Y estas fuerzas, aunque en ocasiones nosotros no podemos percibirlas, eso no inhibe, no elimina que ellos no estén en una continua acción día y noche sin cesar. Si algo tiene esta fuerza opositora, es una incansable acción de la cual podemos nosotros decir que no dan tregua, no duermen, no descansan, siempre están buscando cómo tratar de perjudicar al creyente y cómo tratar de que esta sociedad cada vez sea más factible de ser seducida para que sean la sociedad misma el medio que ellos usen para sus perversos planes y propósitos. Así que nada de lo que a ti y a mí nos sucede viene por casualidad. Hay un certero ataque, hay un propósito específico para que esto suceda. Pero aunque puedan hacerlo, esto no implica que tienen la libertad para terminar o acabar con nosotros, no. Ellos están limitados en sus acciones. Pero nosotros necesitamos recordar una y otra vez
que el escenario donde nos desenvolvemos, la vida, no es para ser felices, no es para cumplir nuestros sueños, nuestras metas, para alcanzar nuestra riqueza, no. Estamos en un campo de batalla permanentemente. Y mira, a mí me asombra que las condiciones de nuestro entorno, no puede ser posible que 180 países puedan estar de acuerdo. 180 países haciendo la misma acción, la misma dirección, buscando las mismas agendas, propiciando las mismas condiciones de degradación moral, de activar planes de aborto, de cambiar estrategias, de eliminar la familia. O sea, no puede ser posible que más de 180 países estén en ese acuerdo. Esto implica que hay entonces una mente perversa, que hay un plan maestro diseñado por alguien para infectar y propiciar que todas estas condiciones se propaguen, se logren, y de esa manera poder controlar al mundo. Esto es lo que estamos hablando. Daniel tiene una gran cantidad de lecciones que necesitamos ver con esa claridad y profundidad. Hay dos reinos en conflicto. El reino de la maldad, que no acepta la integridad, la honestidad, la transparencia, porque representa un severo conflicto al avance de lo perverso. Y esta es la razón por la cual estos hombres buscaban cómo eliminar el obstáculo que representaba Daniel para lograr su perverso plan. Por eso buscaban que la ley terrenal propiciara encontrar una falta y entonces juzgarlo y concluir con su vida. Pero donde entramos hoy es donde tenemos una gran cantidad de condiciones. Así que dice el verso 4 que estos gobernadores buscaban algo en contra de Daniel. Así que tenemos entonces dos reinos en conflicto. El reino donde tú y yo hoy pertenecemos, que es la vida a la cual Dios nos ha llamado, el reino de la libertad, de la luz, de la claridad, de la transparencia. Y Dios gobierna sobre aspectos morales definidos previamente por Él. Pero también encontramos que hay otro reino en oposición con una misma similitud en contexto espiritual, luchando para eliminar, retroceder y aún tratar de acaparar toda la atención para no permitir que el plan de Dios se lleve a cabo. Y el plan de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El plan de Dios es que la iglesia siga convirtiéndose en la voz que levante con fuerza para decir que el mundo necesita de un Salvador, que el mundo requiere cambiar. Pero hoy la iglesia, y quizás una gran mayoría, no se ha dado cuenta que la iglesia hoy es el centro de impacto donde las fuerzas del enemigo están disminuyendo su capacidad de sobrevivencia. Han estado colocando una gran cantidad de aspectos sociales, económicos, financieros, de salud, para hacerle creer a la iglesia que ya no vive de acuerdo a lo espiritual, sino está más dependiente de lo terrenal que de lo celestial. Y estos reinos están en conflicto. Daniel me impacta. Daniel estaba como a sus 80 años en esa época. Había soportado el peso desde aquellos 14, 15 años que llegó a Babilonia, y ahora habían pasado 65 años prácticamente, o 60 años, y estaba en una línea recta donde su vida, su testimonio era, ahora sí que sin tacha. Pero Daniel tenía la plena certeza, porque él conocía el ámbito espiritual, él se movía en la esfera de lo sobrenatural. Él no dependía de emociones, no dependía de las condiciones. Él sabía exactamente que si hay algo que va a impactar nuestra vida o su vida, no era sin el conocimiento de Dios, no era sin que Dios lo permitiera.
Pero él estaba consciente que aun cuando hay una fuerza opositora hostil al avance de la fe, esto no inhibe que nosotros tengamos que hacer nuestra parte y luchar para seguir hasta alcanzar lo que Dios quiere. Por lo tanto, ambas esferas tienen un propio sistema de gobierno. Ambas esferas tienen súbditos o tienen agentes con los cuales logran sus propósitos. Ambas esferas tienen agendas distintas. Así que estamos hablando de esferas o de reinos muy bien organizados. No estamos hablando de algo que es una confusión, que es una eventualidad. Estamos hablando en que el reino de Dios tiene un orden, tiene una capacidad, tiene un poder, tiene intereses definidos, tiene una trascendencia específica. Pero el reino de las tinieblas tiene una gran y perversa sed de destrucción, de poseer vidas, de cambiar las circunstancias, de manipular voluntades y establecer sus propios parámetros para impedir que las personas primero conozcan a Dios y después que caminen en obediencia para hacer la voluntad de Dios. Así que estamos hablando de dos reinos en conflicto, dos esferas que aunque son espirituales, pero son tan distintas la una de la otra. Ahora, ¿no te parece extraño, y lo pongo de esa manera, que estemos enfrentando un clima donde la manipulación se ha convertido en una realidad que la gran mayoría de personas no ha objetado? Cifras, condiciones, sobre todo el estar bajo una presión intensa, donde le han robado su libertad, donde lo han despojado de lo mejor que una persona tiene, que es su capacidad de decisión. Hoy ya no decide la gente, hoy está sujeta a lo que otras personas dicten. Pero es ahí donde vamos. ¿Quién gobierna? Hace unos días mencionaba esa palabra. ¿Quién gobierna sobre la faz de la tierra? ¿Quién tiene el control? ¿Quién define los tiempos? ¿Quién determina las cosas? Es lo que Daniel nos está enseñando a través de esto. ¿Quién controla las cosas? No hay un vacío de autoridad. Es que hay dos reinos luchando continuamente para establecer los principios que han definido previamente. Nosotros, los creyentes, caminamos por una norma previamente establecida, que es la palabra de Dios. Nuestra conducta es de integridad, de honestidad, de ir trascendiendo día con día hacia una búsqueda de ir despojándonos de aquello que es contradictorio o opuesto a la verdad de Dios. Somos llamados hacia la senda de la perfección. Caminamos por el propósito de vivir por amor y gratitud, agradando a Dios, desligándonos de aquello que contamina, como dice la Biblia, que sin santidad nadie verá a Dios. Y si hay algo que aborrece el adversario, es santidad. Por eso ha distorsionado completamente la familia, ha distorsionado el matrimonio, ha distorsionado todas las cosas, porque esa es su prerrogativa. La imagen que hoy nosotros portamos, Él la quiere desfigurar. De tal manera que hace de lo bueno lo peor. Justo aquí es donde nos encontramos. Así que, ¿cómo empezar en otro contexto? Debo decirte que toda actividad espiritual no se coloca sobre la faz de la tierra, se inicia en esa esfera invisible donde tú y yo probablemente nunca veremos, o quizá un día Dios nos permita ver algo. Pero es en esa esfera espiritual invisible donde se generan todos estos estragos, donde se piensa, donde se planea, donde se determina, donde se decide qué hacer. Y es entonces, hablando en la esfera visible, en lo material, en lo físico, donde se experimentan todos esos resultados, porque lo que en los cielos o en el ámbito invisible donde estamos, recuerda lo que dice la Biblia, no tenemos lucha contra carne y sangre,
sino contra principados potestades. Es lo que estamos hablando. Estas fuerzas hostiles han estado muy activas, y tan activas que están llevando a esta sociedad, en el mundo entero estamos hablando, hacia un final que ellos han predeterminado. Es sojuzgar, manipular, esclavizar y despojar al mundo para hacer esta fuerza poderosa lo que mantenga o gobierne sobre las voluntades de estas personas. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos temor al respecto, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque el Espíritu Santo gobierna en nosotros. Así que lo que no vemos no significa que no exista, que no se mueva, que no actúe. Hay un enorme poder trascendiendo en todos y cada uno de los países, porque su esfera de actividad es en los aires. Habla de donde no tenemos acceso a nuestra visual capacidad, pero sí podemos entonces ver los resultados cuando se plasman sobre las condiciones que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Ahí es, en esta esfera, donde podemos darnos cuenta que esas fuerzas hostiles han estado activamente trabajando para limitar, para impedir, aun que la iglesia camine a la senda de la victoria. Hoy tenemos una actividad increíble en algunos medios donde los no creyentes han estado preguntándose qué es lo que está moviendo a este mundo. Y me impacta porque si no tienes el Espíritu de Dios, no pudieras darte cuenta de este ámbito espiritual, pero algunos son muy agudos para percatarse que hay fuerzas más allá de las capacidades humanas para estar incidiendo en cómo lastimar o cómo acabar con una sociedad. Hay un común denominador en todas estas condiciones. Y tal parece que nos venimos acostumbrando y a concederle una aceptación a cada circunstancia por creer que esto es natural. Debo decirte que jamás. Lo espiritual es quien determina, quien gobierna y quien va hacia adelante. Esto no implica que Dios ha cesado de tener el control. Y es donde nos sorprendemos, cómo Dios permite que la voluntad del hombre influya, trabaje, se oponga o rechace a Dios. Pero cómo también la voluntad del adversario y sus perversos ejércitos han estado trabajando intensamente para propiciar un caos mundial, crear pánico. Sus agendas son distintas. Sus agendas van muy distintas. Así que acompáñame a Daniel capítulo 10, verso 13. Hay una vueltita más. Daniel había estado recibiendo la visita de Gabriel para estarle enseñando aquellas cosas que vienen de lo alto, pero por 21 días Daniel había estado orando, había estado buscando a Dios y la respuesta no venía. Déjame decirte, la oración Dios siempre la escucha. Cuando tú abres tus labios, está siendo escuchada, pero la respuesta puede demorar por diversas razones. Pero aquí se nos dice una verdad muy impactante. Hablando Gabriel, el ángel, diciéndole a Daniel: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Este es un punto.
Daniel no estaba consciente de lo que estaba aconteciendo en esa esfera espiritual. Él estaba buscando la respuesta, la revelación divina. Pero dentro de ese paréntesis había un enorme conflicto espiritual, una batalla de enormes proporciones. Había una fuerza opositora tratando de contrarrestar al mensajero divino para que no llevara la verdad. Esto es donde debemos darnos cuenta, es lo que está sucediendo en nuestro tiempo. Esto es la revelación de lo que debemos entender. ¿Qué acontece en nuestro mundo y en una esfera invisible de la que no tenemos físicamente la capacidad de ver? Pero la Biblia nos enseña que hay una realidad más allá de nuestros sentidos que continúa operando, la negamos o la rechacemos. Eso no elimina la realidad espiritual que está aconteciendo en nuestros días. No podemos conferirle al enemigo más poder que Dios, pero no podemos negar que sigue influyendo en una gran cantidad de mentes, una gran cantidad de factores para determinar un curso definido y llevar a este mundo a un caos, a una crisis, para eliminarlos de tal manera que aún buscando cómo legalizar aspectos para sus propios propósitos. Gabriel tuvo la necesidad de la ayuda de Miguel. Qué impactante. Y no tenemos que entrar en aspectos que la Biblia no menciona. Y solo voy a decirte uno de los muchos que hay. Y debes tener mucho cuidado. No hay espíritus territoriales. La Biblia no tiene esos términos. La Biblia no menciona que hay espíritus territoriales cuidando cada renglón, cada área, cada ciudad. No, esta es la única referencia que encontramos, pero no lo determina como doctrina, sino como información, como revelación. Y debes tener mucho cuidado con esas doctrinas, porque después te van a llevar más lejos de lo que la palabra de Dios dice. Así que no hay espíritus territoriales, para que no empiecen, te reprendo espíritu de Persia, te reprendo espíritu de Guadalajara, te reprendo espíritu de México. No lo hay, no existe. Esa es precisamente la forma en que el enemigo tratará de invalidar la fuerza poderosa de la iglesia para desviarle en este contexto, y jamás va a poder tener o obtener éxito la iglesia porque no está actuando sabiamente. Así que eso lo podemos dejar ahí. ¿Cómo se mueven estos reinos? Estamos entendiendo que ambos reinos tienen agentes. Se mueven de una manera donde la autoridad determina el curso de las acciones. Y esos agentes se someten a la voz que escuchan para realizar la misión a la cual es asignada. Y estos agentes, que nosotros llamamos ángeles, en el libro de Hebreos, nada más voy a llevarte un poquito, Hebreos 1:7, hacia el final de tu Biblia, si lo tienes. Hebreos 1:7 dice, ciertamente de los ángeles, dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. ¡Wow! Debes recordar que los agentes del reino de Dios son ángeles que mantuvieron su identidad, se guardaron ante el caos y la revolución que el adversario propició en los cielos, no se contaminaron y decidieron permanecer fieles al Dios de gloria. Y son ellos los agentes escogidos por Dios para realizar la labor en la esfera invisible y trasladarla a lo visible. Pero el enemigo también tiene una gran cantidad de ángeles caídos que decidieron cambiar su estado, quisieron rebelarse contra Dios, oponerse a Dios, y de esta manera cesaron en su función de servir a Dios y ahora sirven a este invisible pero perverso enemigo al que tú y yo llamamos Satanás.
Ellos son los agentes que van y propician el mal en cualquier lugar. Ahí mismo en el verso 14 del capítulo 1 dice lo siguiente: no son todos espíritus ministradores. ¿Qué dice? Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son aquellos que han rendido una innegable sometimiento a la autoridad de Dios. Sirven para los planes y el propósito de Dios. Pero también son enviados para ayudar, fortalecer, apoyar a aquellos que somos los creyentes. Tenemos un enorme ejército invisible, tan poderoso a nuestro lado, peleando la batalla, luchando a nuestro favor. No estamos solos frente al mundo, no estamos solos frente a toda esa fuerza opositora. No estamos solos ante un mundo hostil. Tenemos un poder o un ejército poderoso a nuestro alrededor que, aunque no podemos verle, no podemos contemplarle, están ahí salvaguardando nuestra vida, peleando a nuestro favor, luchando por lo que Dios ha decretado que debe hacerse para con nosotros. Por eso el salmista decía: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. La iglesia ha perdido en una gran amplitud esta perspectiva, porque ha decidido ser más sutil, más sometida a las cuestiones legales que al aspecto espiritual. Y vamos a encontrar, simplemente, no es el tema, pero lo voy a tocar aquí. Daniel, en este mismo capítulo, decide no someterse a la ley que el mismo Ciro había escrito porque era contraria a la voluntad de Dios. Él prefirió pagar el precio, y ese es el punto de ir a los leones, por obedecer a Dios y desobedecer al gobierno terrenal. Esa es la razón por la cual Daniel estaba ahí. Pudiéramos decir, una desobediencia obediente. Es lo que hizo Daniel. Y este es el punto, no lo voy a tocar. Pero cuando un gobierno atenta contra la identidad, la función y la misión de la iglesia, es perverso. Y no deberíamos someternos a ese tipo de gobierno, porque es contrario a la voluntad de Dios. Y Daniel, nos asombramos de Daniel y creemos que Daniel fue simplemente por una acusación. No, Daniel fue lanzado al foso de los leones por no obedecer las leyes que se habían colocado para no permitirle, como creyente, buscar a Dios. Bueno, no voy a tocar el tema, porque después entramos en otro punto. Así que, dice aquí lo que leíamos: ¿no son espíritus enviados a servicio o para servicio a favor de nosotros los creyentes? Ay, acuérdenme del tiempo, porque yo me voy a emocionar y vamos a seguir. Así que, ¿qué intereses tan distintos? Prioridades son diametralmente opuestas. Estas dos esferas que están en constante roce, en un continuo conflicto, no son compatibles en ningún momento. Ambos buscan diferentes logros, diferentes metas, diferentes intereses, están totalmente opuestos unos de otros. Pero a veces nosotros creemos, y yo creo que con eso voy a terminar por el tiempo, a veces nosotros creemos que estamos indefensos ante una gran amenaza de este poder que ha estado lastimando a la iglesia y lacerando a un mundo en crisis. Y pensamos que los recursos conferidos por Dios a la iglesia no son aptos, útiles, capaces para el día de hoy. Cuando vemos esa eminente fuerza, con tal capacidad, con tal intensidad,
creemos que nuestra escasa capacidad de recursos no será suficiente para superarlo. Pero permíteme hacer énfasis en esto. Daniel, ¿qué estaba haciendo? Orando. ¿Será que nosotros hemos solo practicado muy poco la oración y no hemos logrado a darnos cuenta que hay una gran capacidad de impacto, de poder trascendente que es capaz de hacer cambiar las circunstancias si nosotros tan solo nos ejercitáramos más en orar? Hay un dicho que dice que la práctica hace al maestro. Y quizás nosotros hemos descuidado tanto el arte de orar o el arma de dominar la oración que nos hemos acostumbrado, nos hemos conformado con respuestas pequeñas, con cosas pequeñas que son grandes, por supuesto, para nosotros, pero que desde el cielo hacia la tierra apenas estamos empezando a aprender a disparar la oración. Cuando deberíamos tener ya un alto grado de eficacia en saber cómo orar, de qué manera orar, cuándo orar, cómo colocarnos en medio de la lucha para permanecer a través de la batalla. Creo que hemos descuidado este tiempo. Una iglesia que no ora está destinada al fracaso. Un creyente que no ora está al borde del colapso. La oración es un poder constante, una comunión continua con Dios, pero es una arma con un alto grado de eficacia que nosotros no alcanzamos a descifrarlo, a descubrirlo, porque esta oración penetra en la esfera espiritual, hace los estragos en el mundo invisible, propicia que las cosas cambien en ese ámbito, porque la mano de Dios es la que propicia que estas cosas cambien. Así que te aliento a no cesar de orar. Tenemos una fe que no solo es un escudo. Cuando Pablo escribe acerca de la fe, y ya no tenemos el tiempo, cuando Pablo escribe de la fe como un escudo, no estaba hablando únicamente para recibir impactos, para recibir los cañonazos o las flechas o los dardos o los impactos. Cuando él estaba colocando esta condición del escudo, los soldados romanos, porque es ahí donde viene, esos escudos eran convexos, de tal manera que cuando ellos se colocaban, estaban guardados porque eran cóncavos y a la vez convexos, la otra contraparte. Pero cuando ellos se alzaban, el escudo no solo era una defensa, el escudo se convertía ahora en un arma que era capaz de derribar a todo lo que estaba enfrente. Así que no podemos cruzar los brazos. No debemos conformarnos con lo que hoy vivimos. Si no vamos más profundo, si no decidimos invertir más tiempo peleando la batalla, pagaremos cara nuestra osadía. Hoy, mirando atrás, percátate cuántos meses han transcurrido y cuántos puedan pasar. Algunos han estado hablando que hasta el 2022 puede ser. El enemigo ha estado creando una noticia que es únicamente que esta epidemia va a concluir cuando se tenga una vacuna. Esa es una mentira. Pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué va a suceder en este intervalo? Y es donde, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? ¿Atemorizarnos? ¿O minimizar las cosas y decir, no, no pasa nada? No, sí está pasando. Pero si nosotros no acudimos al llamado de la oración, estamos propiciando que el enemigo avance. Por eso dice que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
Mis hermanos, necesitamos ponernos de pie. Estamos en un campo de guerra. No fuiste llamado para que hagas de esta tierra tus palacios, tus grandes cuentas en el banco, tu derecho de ser feliz, de construir tus sueños, de que Dios cumpla tus sueños. Eso es mentira. Y esa es una de las grandes mentiras que el enemigo ha introducido en la iglesia. Dios nos creó para que Él cumpliera su sueño en nosotros. Dios no tiene sueños. Dios no duerme. Dios no sueña. Para que tengamos cuidado con lo que escuchamos o con lo que decimos. Dios nos ha dejado aquí con un propósito: ser testigos de su gracia y de su amor. Así que te invito a ponernos de pie y el Señor nos ayude a estar vigilantes, a darnos cuenta de la realidad de este ámbito de lucha espiritual que cada vez está más difícil, entrando en una batalla más crítica, con un general perverso que es el amo del disfraz, que él hace tanto, y no puedo entrar a los otros temas que tenemos aquí. Yo de hecho le decía al Señor, cada punto es un tema de predicación, no se puede, pero por términos de tiempo era necesario tocar algunos. Así que, ¿cómo orar? Que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor abra nuestro entendimiento y nos ayude a pararnos como Él espera que lo hagamos. Estamos en la línea de batalla. Estamos justo en el campo donde tenemos que hacer nuestro trabajo. ¿Quieres cerrar tus ojos, Padre? ¿Cuántas condiciones que aún no alcanzamos a descubrir, pero están ahí, Señor? ¿Cuántos aspectos por descubrir, pero también aún sin darnos cuenta o sin aceptarlo? Los estragos generados por estas fuerzas opositoras se han sentido. No podemos negar que hay un poder manipulando, Señor, vidas, manipulando voluntades, actuando de una manera abierta, descarada, usando personas, usando condiciones para plasmar sus planes perversos. Pero tú has colocado a tu iglesia para ser tu voz, para levantar la voz en lo alto, no aislada, no débil, porque tú nos has dado el poder de tu Espíritu Santo. Tú nos has dado tu palabra, Señor. Tú nos has dado autoridad y poder sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Ayúdanos a ponernos de pie, a tomar nuestra posición en la línea de batalla, a no permitir que otro ocupe nuestro lugar. Anhelamos hacer contar este tiempo para bien, Señor, para que nuestro nombre esté ahí en la lista de presentes de aquellos que han determinado mirar e ir hacia adelante al frente de batalla, sabiendo que tú eres el capitán quien nos guía hasta el final. Padre, ayúdanos como iglesia, como congregación, a tomar en el ámbito donde nos has colocado, en el terreno físico donde estamos, hacer nuestra parte dentro de ese entorno, para que ni el adversario ni sus trampas prosperen. Que sea hoy, Señor, los tiempos de gloria donde almas nuevas vengan y conozcan tu gracia, donde tu poder pueda ser experimentable con señales, con sanidades, con milagros, Dios. Padre, ayúdanos a caminar hacia adelante y estar alertas como tú lo has dicho. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que este domingo también, si tú lo permites, celebraremos tu nombre con gozo y con alegría. Y de igual manera, presérvanos, envía tus ángeles a nuestro alrededor y permítenos estar ahí, Señor, para gloriar y exaltar tu nombre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga sus vidas, el Señor los guarde y nos vemos el próximo domingo. Bendiciones.